Matemáticas fáciles con el profe Edinson.net. Problema de mínimo común múltiplo. Ejemplo número 1. Te comento que para saber si un problema matemático se puede resolver con el mínimo común múltiplo, debemos tener en cuenta las siguientes palabras claves. Cuando en el enunciado o en la pregunta encontremos coincidir, mínimo, menor, simultáneamente, la misma vez, repetir, interceptar y se encuentran, estamos hablando de el mínimo común múltiplo, es decir, que ese problema se resuelve calculando el mínimo común múltiplo. Para una mejor comprensión, vamos a la práctica. Ejemplo número 1. En una carretera hípica, 3 caballos corren alrededor de una pista circular. Si el primer caballo tarda 10 segundos en dar una vuelta a la pista, el segundo tarda 12 segundos y el tercero tarda 11 segundos. Nos preguntan, ¿al cabo de cuánto tiempo pasarán los 3 al mismo tiempo por la línea de partida? La segunda pregunta es, ¿cuántas vueltas habrá dado cada uno? Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar la palabra clave. Y podemos evidenciar que la palabra clave está en la primera pregunta, que es al mismo tiempo. Y cuando hablamos de al mismo tiempo, estamos hablando de interceptar, encontrarse, coincidir. ¿Listo? Por esa razón, este problema matemático se resuelve calculando el mínimo común múltiplo del 10, el 12 y el 11. Entonces, para nosotros calcular el mínimo común múltiplo del 10, el 12 y el 11, lo que debemos hacer es descomponerlos en factores primos. Para ello, solamente debemos utilizar en la descomposición números primos. Lo que debemos hacer aquí es verificar que al menos una, 2 o las 3 cantidades sean divisibles entre el menor de los números primos, que es el 2. Y ya sabemos que un número es divisible entre 2 cuando su última cifra termina en 0, 2, 4, 6 y 8. Y podemos apreciar que tanto el 10 y el 12 terminan en 0 y en 2. Esto quiere decir que son divisibles entre él. Por esta razón, escribimos el 2 en este lugar y vamos a realizar las divisiones. 10 dividido 2 o mitad de 10 es igual a 5, porque 5 por 2 es igual a 10. 12 dividido 2 o mitad de 12 es igual a 6, porque 6 por 2 es igual a 12. Como el 11 no es divisible entre 2, lo bajamos. Aún podemos seguir dividiendo entre 2 porque el 6 es divisible entre él. Como el 5 no es divisible entre 2, lo bajamos. 6 dividido 2 o mitad de 6 es igual a 3 porque 3 por 2 es igual a 6. Como el 11 no es divisible entre 2, lo bajamos. Ahora podemos apreciar que tanto el 5, el 3 y el 11 no son divisibles entre 2. Por esta razón, ya no podemos seguir dividiendo entre 2. Lo que debemos hacer ahora es verificar que al menos una, 2 o las 3 cantidades sean divisibles entre el siguiente número primo, que es el 3. Y podemos apreciar que sí, porque el 3 es un número primo. Y como es un número primo, solamente es divisible entre él. Como el 5 no es divisible entre 3, lo bajamos. 3 dividido 3 o tercera de 3 es igual a 1. Como el 11 no es divisible entre 3, lo bajamos. Podemos apreciar que el 5 y el 11 no son divisibles entre 3. Esto quiere decir que ya no podemos seguir dividiendo entre 3. Ahora podemos evidenciar que el 5 es un número primo. Y como es un número primo, es divisible entre él. 5 dividido 5 es igual a 1. Como el 11 no es divisible entre 5, lo bajamos. Podemos apreciar que el 11 es un número primo. Y como es un número primo, solamente es divisible entre él. Esto quiere decir que ya no podemos seguir dividiendo ni entre 5 ni entre 7, sino entre 11.
11 dividido 11 es igual a 1. Hasta aquí ya ha llegado la descomposición en factores primos porque cada una de las expresiones llegó a su mínima expresión, que es el 1. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hacemos para calcular el mínimo común múltiplo? Súper sencillo. Para ello, debemos multiplicar los factores primos trabajados, es decir, 2 por 2 por 3 por 5 por 11. Y al nosotros multiplicar 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, 12 por 5, 60 y 60 por 11, 660. Es decir, que el mínimo común múltiplo del 10, el 12 y el 11 es 660. Entonces ya podemos responder a la primera pregunta. Entonces pasarán los 3 caballos al mismo tiempo por la línea de partida al cabo de 660 segundos. Súper fácil, ¿sí o no? Ahora la segunda pregunta es, ¿cuántas vueltas habrá dado cada uno? Para nosotros responder a esta pregunta, lo que debemos hacer es dividir el mínimo común múltiplo entre el tiempo que empleó cada caballo en dar una vuelta. Es decir, que para saber cuántas vueltas dio el caballo número 1, debemos dividir 660 entre 10. Para saber cuántas vueltas dio el caballo número 2, debemos dividir 660 entre 12. Y para saber cuántas vueltas dio el tercer caballo, debemos dividir 660 entre 11. 660 dividido 10 es igual a 66. Esto quiere decir que el caballo número 1 dio 66 vueltas. Ahora, 660 dividido 12 es igual a 55. Esto quiere decir que el caballo número 2 dio 55 vueltas. Y 660 dividido 11 es igual a 60. Esto quiere decir que el caballo número 3 dio 60 vueltas. Súper fácil, ¿sí o no? Si te gustó el video tutorial, te invito a que le des me gusta y compartir. Deja un comentario aquí abajito. Suscríbete a mi canal. Activa la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos tutoriales. Y recuerda, quien te habló fue el profe Edinson.net.